importante, quiero que ahora recordemos qué pasa dentro de tu cuerpo. Porque nuevamente yo creo que muchas veces la orientación que recibimos, sí, de jóvenes era una orientación orientada a no quedar embarazadas. Y no solamente se trata de no quedar embarazadas, obviamente es una parte, digamos que importante, pero nuestro ciclo es mucho más que quedar embarazadas. Entonces es importante volver un poco y tener esta charla con nuestra niña o nuestra adolescente y contarle qué pasa dentro de nuestro cuerpo. Y nosotras mismas también entender qué pasa en nuestros cuerpos. Primer paréntesis, quiero decirte que es muy normal que digas, wow, no sabía, o más o menos, o tenía alguna idea, pero no a este nivel, digamos, de detalle. Por eso, nuevamente, quiero contarte qué pasa dentro de tu cuerpo para que te empieces a familiarizar contigo misma. Entonces, dentro de los ovarios existen pequeños sacos llamados folículos, que contienen los ovocitos, comúnmente llamados óvulos, aunque en realidad no son óvulos, sino ovocitos. Estos ovocitos, luego te voy a contar la diferencia. Estos ovocitos se forman antes de tu nacimiento durante la etapa fetal, cuando estabas en el vientre materno. Durante la fase folicular o la preovulatoria, que sería esta primera columna, las hormonas, o bueno, sí, la hormona folículo estimulante o FSH, la puedes encontrar, digamos, si te haces un examen de sangre, estimula el desarrollo de varios folículos. Varios folículos. Primera cosa, no es solamente uno, son varios folículos que, que empiezan a crecer. A medida que crecen, estos producen estrógeno, lo que prepara el útero para una posible fecundación y favorece la selección de algo que se llama el folículo dominante, que es básicamente el que más va a crecer. Estos folículos no solamente producen estrógeno, pero su principal función y su principal hormona es el estrógeno. Ahora bien, cuando los niveles de estrógeno alcanzan un punto máximo, se activa un mecanismo que se denomina retroalimentación positiva, básicamente, en el eje hipotálamo-hipófisis, lo que provoca un aumento, digamos que súbito, por decirlo de alguna forma, ahora lo vamos a ver en una gráfica, de la hormona luteinizante. Ahora bien, cuando pasa este aumento, ¿cuándo ocurre este aumento? A mitad de ciclo aproximadamente. Y ahí muy importante, otra vez, si el ciclo, si la teoría no es cierta de que todos los ciclos duran 28 días, o que eso es el deber ser, pues tampoco es cierto que la ovulación ocurre el día 14, es decir, a la mitad del ciclo. Algunas mujeres sí puede que pasa, en algunos ciclos puede que ovules el día 14, en otros ciclos el 12, en otros el 13, el otro es el 15, el otro es el 16, va a variar. Entonces, por eso también es importante empezar a reconocer en qué momento estamos ovulando. Entonces, hacia la mitad del ciclo aproximadamente se da este pico en LH por el estrógeno también. Y eso es lo que inicia, de cierta forma, lo que estamos denominando como la fase ovulatoria. Ovular es un proceso que en realidad dura instantes y el recorrido del ovocito dentro de nuestro cuerpo es en realidad cuestión de horas. Sin embargo, por temas otra vez prácticos, por estas, cómo se siente hormonalmente, por estos, es el momento más alto de cierta forma en ciertas hormonas. Entonces, denominamos a esta fase como esta segunda columna, que es la fase ovulatoria. Ahora bien, entonces, ¿qué pasó? El pico de LH da la señal al ovario para que ese folículo dominante, ¿te acuerdas? El que más creció, se abra o, bueno, literalmente explota. Luego te mando un video de eso, pero explota y libera un ovocito que en este caso se llaman ovocitos secundarios. Hay primario y secundario. Entonces, el secundario se libera y eso es lo que marca el momento de la ovulación, que es básicamente esta explosión, pues, en el momento en el que el ovocito salta al vacío. Luego vamos a hablar de eso también. No en este audio, pero más adelante, porque tengo una fascinación por el salto al vacío. Entonces, es importante recordar que lo que se libera nuevamente en la ovulación es un ovocito. Solo si este, digamos que se une con un espermatozoide, completa lo que se denomina maduración. Y entonces es que se llama óvulo. Y ese estado es de solamente unos instantes, porque ahí mismo, digamos, enseguida se va a transformar en algo que se llama el cigoto, que es la primera célula del futuro embrión. Ahora bien, en el lenguaje cotidiano, como ya te he dicho, solemos usar la palabra óvulo para referirnos al ovocito. Y lo vas a escuchar muchas veces porque es lo que se dice normalmente, es más fácil de entender. Sin embargo, yo estoy tratando de hacer un esfuerzo y trataré de hacer contigo la distinción para que vayamos aprendiendo a usar los términos correctos. Es parecido a lo que ocurre con la diferencia entre vagina y vulva. La vagina es el canal interno, pero popularmente se usa para referirse a los genitales externos.
cuyo nombre correcto es vulva. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque es importante que poco a poco vayamos llamando a cada cosa por su verdadero nombre. ¿Por qué? Porque cuando la llamamos por su verdadero nombre, empezamos a relacionarnos, empezamos a hablar de nuestro cuerpo desde un lugar de mayor conocimiento, de mayor empoderamiento, literalmente. Y es la forma en la que en realidad podemos honrar nuestro cuerpo y a nosotras mismas. Entonces, es importante, nuevamente, empezar a decirle las cosas como se llaman. Y si tienes niñas cercanas, por favor, te lo pido. Esta diferencia es muy importante porque nuevamente es el origen de nuestra relación y porque muchas veces nos sentimos tan inseguras y es porque nosotras mismas ni siquiera entendemos qué pasa dentro de nosotras. En la medida en la que tenemos nombres, en las que tenemos palabras, en las que podemos definir, es como con las emociones. Si tú no tienes una palabra para definir la emoción, pues en realidad estás, sí, como en un momento de incertidumbre. Cuando empiezas a ponerle un nombre a tener, es que puedes, digamos que, trabajar con ese algo. Entonces, lo mismo con tu cuerpo. Entonces, nuevamente, si tienes niñas a tu alrededor, este ejercicio es súper importante de empezar a nombrar las cosas bien. Más allá de mi reflexión, sigamos con el proceso. Entonces, vamos a la tercera columna, que es la fase lútea. Después de la ovulación, el folículo vacío se transforma en algo que se denomina un cuerpo lúteo, que es una glándula temporal. Esto es decir, que genera hormonas, que marca el inicio de la fase lútea o premenstrual, cuando se da este cuerpo lúteo. En esta etapa, el cuerpo lúteo produce principalmente progesterona con algo de estrógeno. Lo vamos a ver en la gráfica también. La progesterona es la hormona que domina la fase lútea y su función es preparar la pared del útero para digamos que una posible implantación. Sí. Si no ocurre la fecundación, entonces el cuerpo lúteo se degenera de manera progresiva y los niveles de estrógeno y progesterona van a caer. Esta disminución provoca que el recubrimiento interno del útero, es decir, el endometrio, se desprenda, dando inicio a la fase menstrual, que marca el comienzo de un nuevo ciclo. Entonces, acá te dejo como también el número de días teóricos que dura cada fase, pero nuevamente recuerda, cada una es un universo, empieza a explorar y a entender cómo funciona tu cuerpo. Esta gráfica a mí me encanta, la saqué del blog de Oura, que es mi anillo, y a mí me gusta mucho la información que ellos publican, porque en realidad tratan de ser muy rigurosos con la información y esta gráfica es justo un ejemplo de eso. En internet vas a encontrar muchas gráficas donde las curvas no necesariamente tienen los picos en los momentos adecuados y por eso existe mucha confusión y muchas mujeres reportan tener ciertas sensaciones en momentos que no cuadran con el gráfico, porque muchas veces, otra vez, estos gráficos no están, digamos que, correctos. Pero también es cierto que este es un mapa teórico y solamente tú, no, o más bien, cada una es diferente. Y solamente si tú estás haciendo un examen de sangre todos los días o utilizas un dispositivo que se llama Mira, que es fantástico y que es básicamente como un monitor constante. Si has visto los monitores, digamos, de glucosa que se utilizan en el brazo, que son constantes, que te van diciendo todo el tiempo cómo está tu glucosa, bueno, digamos que lo más cercano a eso en este momento es algo que en hormonas se llama Mira y es básicamente unas tiritas en las que orinas, pues sí. Literalmente. Y vas midiendo diferentes hormonas. Y con eso puedes crear un mapa, digamos que similar a esto, y ver cómo es tu mapa hormonal. Ya hay muchos desarrollos parecidos a los monitores continuos de glucosa para hacer un monitoreo constante de nuestras hormonas que apenas salga, mejor dicho, me lo compro y se los muestro. Pero digamos que en este momento lo más cercano es este aparato que te cuento que se llama Mira MIRA. Lo venden en Estados Unidos. Revísalo si te interesa. Entonces, ¿qué es importante y por qué este gráfico me gusta mucho? Vamos a hablar de las hormonas. Entonces, empezamos con la que no aparece en el gráfico, que es tal vez la única hormona que le hace falta a este gráfico para que, mejor dicho, estuviera perfecto, y es la folículo estimulante. Entonces, la hormona folículo estimulante es la que ayuda a la maduración de los ovocitos, como te conté. O bueno, del ovocito, de varios ovocitos. Bueno, estimula los folículos para crecer. Esa inicia o se dispara justo apenas inicia tu menstruación, básicamente. Entonces, al inicio de esta gráfica, como por acá. ¿Sí es por acá? Ay, perdón, que el mouse está un poco perdido. Acá. Entonces, listo. Entonces, en esta primera mitad, la primera que quiero que te fijes es la leutinizante. La leutinizante es esta más oscura, es la café, y es la que tiene un pico más alto. Entonces, la luteinizante ya te había contado que es la que envía la señal para que el cuerpo libere el ovocito de este ciclo.
Hay veces que se liberan dos, pero vamos a hablar de esto después. No va al caso en este momento. Entonces, en esta gráfica puedes ver que ese pico justo se da después del pico de estrógeno. ¿Sí ves? Lo que te decía, el estrógeno, que es esta gráfica gris, va subiendo en la medida en la que entras en la fase folicular. Sube, sube y cuando entra o cuando llega a su punto máximo, se da esta señal a tu cerebro y tu cerebro genera la LH. Genera la LH que se da un pico y justo después de que se hace pico, entonces se le comunica al ovario que es momento de liberar ese ovocito. Y luego es que se libera el ovocito. Es decir, en esta gráfica, en esta línea gris, es donde se da la ovulación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué te muestra esto? Esa es la razón por la que muchas mujeres dicen, no, pero yo no me siento tan enérgica en la ovulación. O sea, cuando yo ovulo, yo no estoy así de enérgica. Obvio, pues tiene sentido. Esta energía la sentía será antes, justo antes. Hay algunas mujeres en las que está más pegadito, sí. Hay mujeres que igual acá, digamos que los rangos hormonales siguen siendo altos relativamente y en esa medida todavía sigue sintiendo un efecto positivo. Porque algunas veces esta curvita está más acá, no cae tan profundamente, depende de cada mujer. Entonces, nuevamente, esto es un mapa que es teórico, que es un mapa que nos ayuda a identificar tendencias, mas no es una verdad absoluta y no es una fotografía de cómo funciona tu cuerpo. Entonces, eso también es importante que lo tengas en cuenta. Ahora bien, ya hablamos del estrógeno, que pues es esta gráfica gris. Y lo que te decía, aquí vas a ver que hay una segunda subida. Y en algunas mujeres esta segunda subida es un poco más alta, nuevamente va variando. ¿Y cuál es la hormona dominante de la fase lútea? Pues la progesterona, que es la naranja. Si tú ves, la subida de progesterona es bastante alta. La progesterona, nuevamente, es la que condiciona el endometrio para facilitar cualquier tipo de implantación de un embrión. Hay otra hormona que no está aquí, que me parece importante hacer el paréntesis, y es la testosterona. La testosterona es la que de cierta forma nos mantiene enérgicas, como activas, es la responsable de la respuesta sexual, o parte, responsable en parte de la respuesta sexual y de la libido, pues. Aunque solemos pensar que la testosterona es una hormona exclusiva de los hombres, también está presente en el cuerpo de la mujer y cumple un papel muy importante. En la primera parte del ciclo, que es esta parte de acá, cuando los ovarios, o más bien, los folículos en los ovarios producen pequeñas cantidades de testosterona también, que también se pueden transformar en estrógeno. Y justo antes de la ovulación, digamos que la testosterona libre en sangre suele aumentar ligeramente. Eso es muchas veces lo que se asocia con un incremento del deseo sexual en los días fértiles. Y después de la ovulación, acuérdate que el folículo pues se convierte en el cuerpo lúteo, por tanto deja de producir andrógenos como la testosterona y por eso los niveles de testosterona disminuyen de manera natural en esta parte del ciclo. A lo largo del ciclo menstrual también hay otros parámetros fisiológicos que van a cambiar. Algunos, o más bien los dos más importantes para mí, que quiero que te empieces a tener, digamos que en tu radar, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La encuentras como HRV. Y la temperatura corporal basal, que es básicamente la temperatura. Bueno, tiene muchas más, es más que la temperatura normal, pero temperatura corporal basal. En la fase folicular, la HRV tiende a ser más alta. O sea, en esta parte va más aquí arriba, reflejando un predominio del sistema parasimpático. Mientras que la temperatura, que son estas columnitas amarillas, como ves, todas estas columnitas amarillas, tiende a ser, digamos que más baja. Tras la ovulación, digamos que el aumento de progesterona produce un ligero incremento en la temperatura basal, que lo puedes ver acá también en la gráfica, que es de alrededor de 0,3 y 0,5, justo cuando ovulas. Y luego se va a mantener, digamos que arriba de las temperaturas, como ves en la gráfica. Y al mismo tiempo la HRV, digamos que tiene una función inversa, entonces la HRV suele disminuir, indicando una mayor influencia al sistema simpático. El sistema simpático es el de lucha y huida. Eso significa que en esta fase nos vamos a sentir mucho más propensas a estar en estos estados que en la primera fase del ciclo. Eso es justo el por qué muchas veces nos sentimos, digamos que mucho más irritables, mucho más propensas como a estar emocionales en este momento y no tanto en este. Nuevamente, somos muy predecibles si sabemos cuáles son los patrones. Entonces, estos cambios son marcadores útiles para identificar en qué fase del ciclo te
encuentras, en especial si utilizas algún tipo de monitoreo de la fertilidad, como por ejemplo yo en mi caso, que no utilizo anticonceptivos hormonales, hago digamos que sí, mecanismos de conciencia de la fertilidad y en esa medida estos pues marcadores son bien importantes.